Están viendo en pantalla las 11 novelas que Larrazábal Enríquez y Carrera suman en la década que va de 1941 a 1950. En buena medida con los buzos de Lucila Palacios, que como ustedes saben es el seudónimo de Mercedes Carvajal de Arocha y que fue escrita impresa en 1937, ella inaugura su producción novelística. Es una pieza de 512 páginas. Por cierto, un número inusual para hacer una obra primigenia. Y llama la atención su insistencia en varios momentos de la novela, en la presentación y como nota final, en la idea del momento en el cual escribió su propuesta ficcional. Les cito la nota final con la que cierra su obra. Nota. Los Buzos fue escrita durante la dictadura de Juan Vicente Gómez, pero hubo su autora de hacerle ciertos toques finales para actualizarla. Fin de la cita. Y es explicable la insistencia, porque quería decirnos que en plena dictadura ella pensaba distinto. Ella iba a contracorriente de las preferencias que la dictadura pretendía para las mujeres. No voy a enumerarles aquí todos los momentos en los que esta pieza construye una protagonista distinta, racional, preocupada por los problemas nacionales, continentales e incluso internacionales. Esa protagonista llevó el nombre de María Elena Sandoval y era casi así como una sabia. Tiene dos rasgos distintivos que la distancian marcadamente de las protagonistas de las novelas anteriores. Uno es intelectual y en un momento de debilidad, si cabe el término, logra hasta controlar la pasión amorosa. Y ese control le es compensado cuando consolida la relación de pareja que le era necesaria con otro intelectual como ella, con Pepe Salas. Y aquí está el segundo rasgo distintivo, el que ella es intelectual y logra consolidar una relación de pareja. En buena medida, Los Buzos, les explicaré el porqué del título en nuestras reuniones más íntimas, o sea, más privadas, es un precedente de otra novela que lleva por título Ya en el otoño, de Mercedes López León. Ya en el otoño salió de imprenta en 1940 con 120 páginas, o sea, bastante corta, ¿verdad? Pero el punto que quiero destacar y en la que veo cercanía con Los Buzos es en la capacidad de la protagonista para hacer el control de la pasión amorosa. Es decir, la novela sentimental que surgió en el siglo XIX está en camino de desaparición. Esta novela, además, resultó ganadora en prosa del concurso femenino venezolano cuando tuvo como jurado a 3 figuras masculinas del medio intelectual venezolano, a Carlos Eduardo Frías, a Antonio Arraiz y a Héctor Guillermo Villalobos. Infelizmente, el veredicto no da cuenta de las razones del éxito de esta pieza, pero yo sospecho que fue porque no incurrió excesivamente en el conflicto sentimental. En todo caso, Ya en el otoño plantea la relación amorosa imposible en términos de conveniencia social, pues aquí se da esa fuerte inclinación pasional entre un hombre que supera con creces los 40 años, que tiene pareja desde hace 20 años y con la que tiene además varios hijos y que, infelizmente para él, experimenta una intensa pasión por la joven Carmen Dolores. La lectora de esta pieza, o cuando menos fue mi caso, es que sigue leyendo en la espera de la imposición de esa pasión, porque todo inclina a hacer creer que estos dos al final van a juntarse. Y la expectativa lectora tiene razón de ser, porque la novelística previa había consagrado ese modelo de mujer amorosa. No tenía fortaleza moral,
para tomar el control de sus vidas. Se fortalece el temor porque además Carmen Dolores sueña desde muy jovencita con vivir el amor. Y entonces está enamorada de este hombre a quien presentan de garbo, culto, lector y respetado de todos, y que lleva por nombre Alfredo. Y insisto, lo obvio o natural es pensar que ambos sucumbirán y echarán al traste sus compromisos con otras personas. Pero para sorpresa, así fue mi caso, no es así. Ambos, ella y él, sopesan el compromiso moral al que deben echar mano y ahí encuentran su fortaleza. Al final de la obra, Carmen Dolores se refugia en el cariño que siente por Ventura Alonso, el joven, que por el contrario la ama, es un chico trabajador, insisto, es joven, y el lector y ella saben que es el marido que le conviene. Ya no por amor, sino porque razonó y superó la pasión que no le convenía. Esta década de los años 40 sorprende por la productividad que mostró Lucila Palacios. Ahora, este año de 1940, publica Rebeldía. Y hay elementos que vinculan esta novela con Los buzos de la misma autora, como acabo de mencionar. Esa coincidencia está en esta afirmación de Carmelina formulada en estos términos, y cito: nuestros hombres no tienen constancia, no perseveran porque son materialistas. Necesitamos que idealicen sobre el hogar, sobre la mujer, sobre la vida y la patria. Fin de cita. No he hecho todavía el debido énfasis en los acelerados cambios en los órdenes sociales, políticos y culturales que experimenta el país a partir de la muerte de Gómez, del dictador Juan Vicente Gómez. Y este personaje de Carmelina no solo representa esas búsquedas femeninas planteadas por las venezolanas de la hora, sino que en muchos aspectos es la voz de la autora de Lucila Palacios, la que vemos asomar a través de las palabras de este personaje concebido por esta escritora que estuvo tan vinculada con el accionar político y público del momento. Rebeldía en estos tiempos podría ser reimpresa y sería bien recibida, incluso por personas que no están muy familiarizadas con el trato literario. Digo más, gozaría de una acogida elogiosa porque está escrita para ganar de inmediato el interés del lector o de la lectora. La estructura narrativa fue resuelta a través de cartas que se cruzan las primas que llevan por nombre Teresa y Carmelina, aunque hay unas breves y rápidas intervenciones de una voz narrativa en tercera persona que agiliza el trato epistolar. De estas dos mujeres, jóvenes ambas, interesa al autor establecer un contrapunteo entre la concepción de vida, de familia y de país que da soporte al personaje de Teresa, totalmente plegada a los valores femeninos que heredó del siglo XIX, y por otro lado, Carmelina, quien encarna esa nueva mujer que habla del derecho femenino al trabajo, del derecho a decidir su vida afectiva y a llevar una vida que está soportada en valores morales que la dignifican como individuo. De hecho, la novela concluye con la carta que esta Carmelina envía a su prima Teresa, carta que en verdad todavía tiene mucho que decir a las lectoras y de hecho a los lectores del presente. No vamos a creer que esta narrativa va en ascenso progresivo y que cada novela que va apareciendo supera a la anterior, porque la verdad nunca sucede así. Hay aportes, hay repeticiones y hay incluso retrocesos. Señalo lo anterior porque después que hemos leído Rebeldía, como sabemos, de 1940,
llega a nuestras manos la siguiente novela, que es de 1943. Estamos ya en plena década del 40. Su autora fue Isolda María Calzadilla y su propuesta estética la tituló en forma muy breve, Mujeres. Y estas mujeres es un relato relativamente corto, pues tiene apenas 97 páginas, y lo señalo el número para marcar el contraste con novelas como Los Buzos, que supera los 500 folios. Agradecemos a la autora que, como otras colegas, incluya su retrato al abrir el ejemplar, pues así empezamos a conocerla, cuando menos en su rostro. Y en consonancia con el momento, las páginas destacan el valor del trabajo femenino cuando Laura se hace enfermera y Amanda recibe en su casa a Eusebia por su conducta. Y la tal conducta consistió en que Eusebia ejerce su oficio como trabajo, al ejercer el oficio de trabajadora en el hogar de otra mujer. Ella huyó de su casa precisamente porque quería trabajar. Pero para una lectora del presente, la anécdota resulta retorcida, pues la madre de María resulta ser en realidad la madre de Laura y la abuela de Esperanza. Cuando lean el texto, ahí van a ver lo retorcido que es esta anécdota que nos refieren. Al final de este relato, la Virgen, o sea, la Madre de Cristo, es la figura que concilia e incita a dar el perdón a quien armó lo que llamaríamos en lenguaje actual y simple, estos líos por mentir y por hacerle honor a las convenciones del momento. Se titula así, Mujer en sentido pesaroso, por darle un calificativo, porque aquí siempre está presente el riesgo que carga toda mujer a cuestas si no sabe controlar su voluptuosidad, y esta es la palabra que se emplea con frecuencia. Es una novela para ser leída por especialistas y estudiosos de literatura venezolana, no para un público que busca momentos de disfrute lector. El año siguiente, o sea, en 1944, volvemos a encontrarnos con Lucila Palacios. Esta vez la prolífica narradora ofrece a sus lectores 3 palabras y una mujer. Me excuso en este momento porque no voy a hacer un alto en esta pieza, visto que he comentado otras, en vista de que he comentado otras opciones que ella nos ha ofrecido. Más bien quiero ir al año siguiente, a 1945, porque en ese momento 2 venezolanas lanzaron sus propuestas al público ansioso de novedades. Una de ellas fue María de Arroyo Guevara con Alma Venezolana, y la otra fue Narcisa Bruzual con Bettina Sierra. Comienzo a comentarles la propuesta de María de Arroyo Guevara. Lo primero que quiero destacar es que la novela, corta, pues suma 102 páginas, fue impresa en Barquisimeto. También importa acotar que la edición corrió por cuenta de la autora, pues no identifica ni siquiera la imprenta o litografía a la que confió los originales. Y de igual forma es de interés acotar que abre la pieza con unos conceptos que firma J.M. Jiménez Rojas, también corto, de solo una página, así igual a como están viendo, y donde el lector recibe de parte de Jiménez Rojas una cantidad de elogios que dedica a esta ficción en la que va a adentrarse. Y es claro que Jiménez Rojas leyó la novela en manuscrito y de igual manera, en lo personal, me resultó evidente que quería estimular a su amiga María Arroyo Guevara, pues esta Alma Venezolana era la primera obra de la autora.
Lo primero que debo decir, ya un tanto alejada de los comentarios de Jiménez Rojas, es que nos encontramos aquí con lo que la crítica literaria al uso, a partir de la propuesta de la investigadora Doris Sommer en su libro muy conocido que tituló Ficciones fundacionales, las novelas nacionales de América Latina. Aquí podemos inscribir esta novela en el grupo de obras de ficción que deben ser leídas como alegoría de la nación. Es decir, hay una mirada al país y esa mirada enjuicia, sopesa, calibra y juzga. Pero aquí ese efecto lo hace de forma que opto por calificar de hábil o de, a lo mejor, oblicua. Y lo califico de esa manera porque la novela parte con un enfoque que podríamos calificar de tradicional. Unos hermanos huérfanos, blancos, blanquísimos, bellos, como no podía ser sino, que venían de familias con bienes de fortuna, pero que han caído en la pobreza, acaparan la acción en un primer momento. Después intervienen otros personajes, con lo que la narración deriva en los acomodos para que el lector prefigure, con ningún rasgo de duda, quién terminará casándose con cuál. También están los personajes maniqueos, el bueno, muy bueno, que está representado aquí por Don Omo Bono, y los malos, malísimos, que están encarnados en Don Joaquín y su mayordomo Ruperto. Más decimonónico que ese esquema es imposible. Pero en la página 80 el relato cobra un giro, pues una anécdota que parecía limitarse al conflicto amoroso y a la resolución final en sendos matrimonios de las dos parejas centrales, lleva al inadvertido lector o lectora a darse cuenta que en realidad la vida en la hacienda de Don Joaquín, o sea, el malo malísimo, reproduce la precaria existencia de la mayoría poblacional en Venezuela durante los años gomecistas. Y si un lector llega a la página que indico, la 80, y no cae en cuenta de lo que señalo, al toparse con el folio 94, la evidencia ¡plaf!, le golpea los ojos. Es imposible esquivar esta asociación que indico cuando sabemos que el grito de los peones de la hacienda de Don Joaquín es, y cito, abajo los tiranos, abajo los canallas, fin de la cita. Y allí debemos dar marcha atrás, en las páginas atrás, para corroborar, ahora sí, los varios momentos en la pieza donde se nos ha sugerido esta identificación entre la vida privada, íntima de los personajes centrales y la vida social, pública de la nación. Pero así como indico lo anterior, quiero apuntar a otros hechos. Hay momentos en los que trata de la recluta y la verdad, aunque admito que no es el tema central, es que los rasgos centrales que particularizaron esta práctica vejatoria de todo derecho humano, íntimo, masculino, no supera ni por asomo al atinado tratamiento que dio a este problema y a este enfoque la novela de Virginia Gil de Hermoso, El recluta, y de la que ya hemos hablado en sesiones anteriores. Y tampoco tiene el mérito que esta última obra ficcional escrita por la autora de Coro al momento de acercarse a los sectores excluidos de la sociedad. En El recluta hay personajes, por ejemplo, el emblemático Canutillo, que realmente dignifica la condición humana de quienes hacen parte de ese mundo de hambre, violencia y miseria. En cambio, en Alma venezolana, esos sectores populares son vistos con rasgos degradados. Al respecto, estoy remitiéndola, por ejemplo, a las páginas 12, a las 30 y a otras muchas. Y esos estados o rasgos degradados son repetidos y son más que elocuentes a lo largo del texto. Además, es marcado el contraste entre los rubios, las rubias y los morenos y las morenas.
y la voz narrativa parece sentirse satisfecha en el logro alcanzado al acercarse a esos sectores desposeídos de todo amparo, habitantes que sobreviven alrededor de la casa grande, cuando hace la concesión de reproducir el habla coloquial de esos campesinos que también actúan como sujetos en esta ficción. De hecho, aquí no se les llama campesinos, aquí se los llama labriegos. Por lo que se relaciona con la narración, es de poco vuelo, no alcanza la altura de miras que sí consolida Lucila Palacio desde sus primeras piezas, así como las frecuentes descripciones de la naturaleza retrasan sensiblemente y en mucho el desarrollo de las acciones. Los acosos lujuriosos de don Joaquín en su afán de hacer suya, y noten qué frase tan trillada, son caricaturescos, si bien no es el propósito expreso al momento de concebir el personaje. De manera que, como muchas piezas narrativas de todos los tiempos, esta alma venezolana puede ser tal vez valorada en términos de poco valor estético o de poco alcance estético, pero como registro epocal en materia de uso del lenguaje, de valoración de mundo que expresa cada personaje, de concepción del hilo narrativo, etc., tiene todo el valor que cabe asignar a cada hecho del lenguaje. Me permito recordar que una obra estética no solo se juzga por sus méritos de estilo, también se juzga por su carga epocal, por su valor de significación histórica. De paso a la otra novela de ese año, Bettina Sierra, Historia de una provinciana, de Narcisa Brusual, esa se publicó en Caracas, aunque la autora había nacido en Cumaná. Es un relato de 363 páginas, donde cabe suponer que los trances familiares y la vida en la ciudad oriental se nutre de la experiencia vivida por la propia autora. Narcisa Brusual llegó a Caracas a los 19 años, donde fundó la Biblioteca Cervantes. Tuvo que trabajar porque su esposo estuvo preso 2 años durante el gomecismo. Les hago una confesión. Cuando leí el ejemplar de esta novela, que resguarda la Biblioteca Nacional, ni siquiera estaba refilado, o sea, las páginas aún estaban sin cortar. Eso significa que nadie la había leído. Les muestro unas imágenes de cómo encontré este libro. De paso a otro asunto, en el desarrollo de esta pieza ficcional nos va agradando la agilidad de los diálogos. Son muchos, en verdad, los elementos que me gustaría comentar de este relato, pero en aras de la brevedad quiero colocar el énfasis en la psicología del personaje central, o sea, de Bettina. Ella es una lectora voraz y tal vez debido a esta familiaridad con el libro, ha podido superar una dificultad que se le presenta en las relaciones interpersonales. Ella se paraliza ante el conflicto, pero ha acuñado una fórmula que le impide caer en el hueco depresivo al repetirse la frase volver a empezar. Y es lo que hace cuando pierde la posibilidad de dar continuidad al primer amor, su gran amor, que experimenta, que es ese que siente por Ernesto. Y como la Carmen Dolores en Ya en el otoño de Mercedes López León, el primer amor aquí tampoco es el definitivo. Hay circunstancias que dan lugar a los nuevos comienzos. En este caso, Bettina sabe que no tiene oportunidad con ese amor apasionado porque él se ha casado y opta por la oportunidad que le ofrece otro personaje que es Alberto. Es significativo el final de la novela en este sentido. Esas últimas líneas están resueltas de esta manera y cito: todo pasará, así como se aquieta la naturaleza después de la tempestad, así también pasarán los efectos de esta tormenta espiritual. Nacerá un nuevo sol
comenzará una nueva vida. Fin de la cita. También quiero llamar la atención en la oposición ciudad-campo o, si quieren, ciudad-provincia, que hemos visto en varias novelas, entre ellas en Los Buzos. En la valoración que se construye aquí es evidente la favorable disposición de la provincia al momento de recibir al caraqueño. Esa experiencia está representada en Ernesto, que es el joven que ha nacido en Caracas y que está asentado en Cumaná. Por el contrario, los primeros tiempos de Betina en Caracas, al llegar desde la capital del estado Sucre, están llenos de incomodidades, de desplantes e incluso de burlas, al punto que ella, alojada en la casa de la tía, donde debería estar resguardada, no escapa de esta agresión y entonces reflexiona y dice: en mi pueblo la gente es más sana. Fin de la cita. En realidad, y tengo que confesarlo, no es fácil para mí tratar todas estas novelas del momento en la media hora de grabación que me piden los organizadores de estas sesiones. De manera que me veo obligada a comentar muy rápidamente algunas de estas piezas que todavía no he mencionado. Por ejemplo, de 1947 es The Lost Ant, o sea, Hormiga Perdida, de Miriam Blanco Fombona, que está escrita en inglés. La publicó en Londres y aquí está la demostración cabal de que la mujer sí podía dar desarrollo a una ficción que manejara con tanto acierto la caricaturización de unos personajes que se desplazan en el mundo de la diplomacia y que han salido de un pueblito a orillas de los Andes llamado así, Hormiga Perdida. Lo que quiero aquí decir es que no todas las novelas que escribieron ellas estaban cargadas de solemnidad, como caractericé a las novelas escritas por mujeres en el siglo XIX y comienzos del XX. Y es hoy ineludible, ahora sí, volver nuevamente a Lucila Palacios. Esta vez se trata de la novela con la cual ganó el premio Arístides Rojas en 1949 y que titula El corcel de las crines albas. No sé ustedes, pero a mí el título me parece la entrada a un mundo desconcertante. Lo cierto es que en las primeras páginas se despliega un escenario donde lo onírico y premonitorio se conjugan para mostrarnos el mundo del contrabando en la isla de Margarita. Se leen las primeras páginas y quedamos atrapadas en el deseo de comprobar si la profecía de Juana, iluminada por los influjos de la luna, se cumplirá, porque ella tiene palabra profética. ¿Y cuál es la profecía de Juana? Que en la Guirirí, o sea, la barcaza donde contrabandea Tomaso, y cito, viene la maldición. Esa es la profecía. Viene la maldición en esa barcaza. Iluminadas por esos rayos de luna y la imaginación febricitante de Juana, nos embarcamos en esta lectura que la verdad nos sumerge hasta el final para conocer con qué maldición nos encontraremos y que no les voy a decir el día de hoy. Y a lo largo de esa indagación conocemos de relaciones familiares, de pobreza en las zonas que habitan los pescadores, del acoso que sufren las mujeres, de la corrupción en la administración de justicia, de la herencia que los hijos reciben de los padres, y esa herencia es las deudas que el hijo hereda, y aquí entre comillas, y tiene que pagar, pero que nunca llega a hacerlo porque están endeudados ante un personaje que es mañoso, que es rico y que es el dueño del lugar, y que en este caso está representado en Don Pablo,
el mismo que a su vez lidera el contrabando y que se opone, y esta es una posición que en verdad es risible, y que se opone al jefe de la aduana, don Rufo, quien finge ignorar los negocios del primero. Bien mirado, son pocas las novelas de esta década en relación con la década precedente. Creo que hay una explicación. Las escritoras eran las mismas que estaban inmersas en el debate democrático, en la constituyente y en las elecciones del 47, que estaban inmersas en la búsqueda por mejorar las condiciones de vida para las madres, para todas las madres y los niños venezolanos. Esta preocupación explica que en varias de estas novelas, en varias de ellas, se trate de la política social en pro del niño, de la presencia de la mujer en la vida pública, del problema que significan los niños abandonados, de la formación de las madres para una adecuada crianza de sus descendientes, de la lactancia materna, de muchos otros temas que, en suma, lo que nos están hablando es de la urgencia por consolidar los valores que reclamaba la democracia a la que todas aspiraban. Sin lugar a dudas, y aquí no hay lugar a dudas, el libro más conocido de esta década es Ana Isabel, una niña decente, de Antonia Palacios, impreso en 1949. Ha tenido varias reediciones y ha cautivado a muchos y a muchas por la recreación del universo infantil. No la voy a comentar por lo que haya dicho, porque es más conocida o es la más conocida de todos, y porque, en otro sentido, el tiempo me devoró y ya he hablado demasiado una vez más. Gracias por estar allí y hasta el próximo encuentro.